Ahí estamos. Ya. Eh, Buenas noches, Benjamín. Buenas noches. Ya, ahora si no, no me distraigo más. Bueno, esperando que se encuentren todos ustedes muy bien, vamos a dar inicio a esta clase. Ya estábamos viendo fuerza, ¿sí? Empezamos con la unidad de fuerza, ¿no es cierto? Y para esto les voy a compartir unas laminillas. Unas laminillas, ¿dónde están las láminas? Ya, ahí estamos Profe, entonces. Sí, dígame. entonces la de la clase anterior, esa sería, ¿qué unidad? ¿Es una unidad nueva o la que seguía de antes de que terminara? No, 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 la unidad se llama fuerza y movimiento. Ya, es una unidad nueva, pero tiene que ver con el movimiento igual. O sea, es otra unidad. Mire, Ah, ya, sí, ya entendí. mire, nosotros en la primera unidad estudiamos el movimiento, ¿no es cierto? En el primer semestre. Y no nos preocupamos de las causas que lo provocan. Solamente asumimos que el objeto se movía, ¿no? Porque sí. Ahora vimos que las causas que provocan el movimiento, una de las causas que provoca el movimiento son las fuerzas, ¿sí? Son las fuerzas. Catalina Guerra, Sí, sí. Profe, ¿no pensaba hacer un Classroom? Digo, para subir los PowerPoint y sí, pues tenerla ahí. lo estoy subiendo, eh, la clase anterior voy a revisar, ¿ah? Porque se supone que lo subo semana a semana, subo estos mismos PowerPoint así rayados, rayaditos al caso. ¿Hay un Ahora, Classroom? ¿Nunca sí, pasaron link? sí, sí, ahí, Sí pasaron ¿Lo el link, pueden otra cosa es pasar? que el profe con suerte sube de vez en cuando sí, cosas. del año pasado hay uno. No. Subió creo que de todas las clases subió un par de cosas, o si no subía como tips de como por ejemplo, yo subí la prueba o yo la tarea. Profe, ¿me puede pasar el link, por favor? Para unirme al tiro. Ya, cuando lo tenga, mira, escríbeme un correo, al mismo correo que te envié la clase ahora, el link de la clase, a ese Ya. y me pides que te invite. Y ahí yo te mando la invitación al correo que tú mandaste, que tú me escribiste. Profe, ¿Sí? es que yo Sí, tengo el profe. link del segundo, no sé si le sirva a ella para reenviarlo o son distintos. Mire, lo que pasa es que tenemos las dos clases juntas, ¿no es cierto? Vamos a tener lo mismo. Así que, pero mire, por orden de curso me gustaría que cada uno se metiera a su propio clase. Ya, pero si se puede, no, pues si están cómodos en el otro curso, es cosa de ustedes. Ya, pero para solamente por tener un orden, porque si llego a subir alguna tarea, si es que llego a subir ahí una tarea, me gustaría que me aparecieran los del curso, pero no importa, me da lo mismo a mí. ¿Ya? La idea es que usted entre y vea que hay cosas ahí, pueda ver las clases y pueda descargar el material, tener los PowerPoint. ¿Me entiende? Eso es lo que más me interesa, Sí. más que si es del lado del VIA. Claro. Ok. Ya, ¿alguna otra pregunta, querido y estimado? No, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Ya, entonces el objetivo de esta clase es definir y comprender las características de las fuerzas. Pero, profe, ¿es el mismo objetivo de la clase? Sí, porque no lo terminamos, ¿ya? Dijimos que había fuerza a distancia, fuerza por contacto. Dijimos también que una fuerza, que los cuerpos no poseían fuerza, que era una interacción entre dos o más cuerpos, y nos faltaron otras cosas que decir, ¿ya? Entonces el objetivo es definir y comprender el concepto y características de la fuerza. Ok, ya, voy a dejar de compartir porque me aparece una ventana amarilla. Ahí está. Ya, ya vimos, ya la clase anterior vimos que existían dos tipos de fuerzas, ¿no es cierto? Las fuerzas de campo o las fuerzas que actúan a distancia, y también vimos que estaban las fuerzas por contacto. Las fuerzas por distancia se llamaban fuerzas de campo, y era la fuerza de gravedad, por ejemplo, era una fuerza de campo. Por eso es que se llama campo gravitacional terrestre. La fuerza magnética, también, perdón, eléctrica, también es una fuerza de campo eléctrico. Es decir, actúa a la distancia, y la fuerza magnética, la que tiene que ver con el magnetismo,
también es una fuerza que puede actuar a distancia. Es decir, que no es necesario que se toquen los dos cuerpos para que esta fuerza exista. ¿Ya? La fuerza existe igual, aunque estén separados los dos cuerpos. En cambio acá, necesariamente tiene que haber contacto entre los cuerpos para que exista esa fuerza. Salud. Ok, ya. Eso por una parte. También vimos que las fuerzas, ¿no es cierto? Primero, no eran propias de los cuerpos. ¿Por qué? Porque para que exista fuerza tienen que haber mínimo dos cuerpos que se ejerzan entre sí esa fuerza. Tiene que haber una interacción entre dos o más cuerpos para que la fuerza aparezca. Y dábamos, por ejemplo, decíamos, por ejemplo, no sé, que nos fuéramos lejos del universo, ¿cierto? Así, en algún espacio ideal donde no hay ninguna fuerza actuando sobre usted, y usted flotaría ahí, ¿no es cierto? Estaría ahí sin peso, sin roce con el aire, sin fuerza eléctrica, magnética, sin nada, ¿sí? Si usted se quisiera mover, no podría, ¿ya? Porque para que usted se mueva, tiene que interactuar con el otro cuerpo para poder hacer la fuerza que le va a permitir el movimiento. Si usted se quiere desplazar desde este punto de aquí hasta este punto de acá, en este ambiente ideal que estoy inventando, ¿ya? Donde no hay ninguna fuerza y donde no hay ningún otro objeto, usted no se va a poder mover. A lo más va a aletear, ¿cierto? Va a aletear, ni aunque intente nadar, ¿ya? Porque para que usted nade, tiene que haber una sustentación, tiene que haber agua, por ejemplo, que usted empuja con las manos al nadar, ¿cierto? Cuando usted nada, empuja el agua, ¿cierto? Tira el agua hacia atrás, está interactuando, está haciendo una fuerza entre dos o más cuerpos, en este caso usted y el agua. Por eso usted avanza, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Cuando usted nada, ¿no es cierto? Tiene que interactuar con otro cuerpo. En ese caso, ese cuerpo es el agua. Vale. Entonces, no son propias de los cuerpos, ¿ya? Se miden en Newton, ¿sí? Es la unidad de medida. Nada más que eso, en honor a Isaac Newton, ya que en esta unidad de fuerza y movimiento vamos a ver las tres leyes de Newton. La primera, segunda y tercera ley de Newton la vamos a ver en esta unidad y además vamos a ver una cuarta ley, que no se llama cuarta ley, sino que se llama ley de gravitación universal. La vamos a nombrar nomás, ya, porque no tenemos que verla por currículum, pero la vamos a nombrar. En fin, estas fuerzas siempre actúan en pares, ojo con eso. ¿Cómo eso, profe, que actúen en pares? Por ejemplo, si usted se quiere mover en este espacio ideal que dibujé acá, supongamos que yo dejo aquí una piedra, la dejo al lado suyo flotando. Si usted llega a empujar una piedra hacia acá, si usted llega a empujar a la piedra, ¿sí? Se tendría que mover la pura piedra, ¿no? Pero sin embargo se observa que usted también se mueve. En este espacio ideal, si usted empuja, usted avanza hacia acá, rebota, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Ya que esta roca no está firmada, ya no está en la tierra aquí afirmada, anclada, sino que está flotando ahí, ¿sí? Si usted empuja esta roca, usted también se mueve, pero hacia atrás. Entonces, estas fuerzas vienen en pares. Si yo toco el objeto me toca a mí, por decirlo de alguna forma. Profe, aquí entonces, con la misma fuerza que él empuja la caja lo empuja a él. Puede ser, ¿ya? Pero es algo así. Y al mismo tiempo que él ejerce la fuerza a la caja también le ejerce fuerza a él, por si acaso. ¿Sí? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero actúan en pares. Por el momento quedemos con eso, de que actúan en pares. Uno de los efectos de las fuerzas es que provocan el movimiento de los cuerpos. ¿Por qué? Porque hay otros efectos. Por ejemplo, una fuerza puede deformar un objeto, ¿sí? Si tengo una plasticina, ¿no es cierto? Y la aprieto, se deforma. Quedó deforme la plasticina. Supongamos que ahí le pasé el dedo a esa barrita de plasticina. Puedo romper un objeto, ¿sí? Puedo generar una ruptura. También las fuerzas pueden generar calor. Ojo, hay fuerzas que son disipativas. Por ejemplo, el roce genera calor. Cuando usted tiene frío, ¿no es cierto?, en invierno, ¿qué es lo que hace? Se frota las manos, ¿ya? Entonces genera calor con la fuerza de roce. ¿Lo he dejado?
uno se empieza a frotar las manos y genera calor, producto de la fuerza de roce. Pero no solamente genera calor frotándose las manos, ¿ah? También puede generar calor haciendo presión. Sin frotarse, si usted aprieta, va a generar calor igual, sin necesidad de hacer flotación. Si usted ejerce una presión grande sobre sus manos, va a haber un aumento de temperatura también. Ojo con eso. Entonces, nosotros no vamos a estudiar ninguno de esos efectos. Nosotros no vamos a estudiar el único efecto de la fuerza que nosotros estudiamos va a ser entonces que el cuerpo se mueva. ¿Ok? Y creo que quedamos hasta aquí. Ah, también vimos un poco. Estoy haciendo un recuento de la clase anterior, ¿ya? También vimos un poco de... la vimos como vector, la fuerza. A ver, recordemos eso. Ya, usemos una página nueva. Mire, las fuerzas, ¿no es cierto?, se miden en Newton y son vectores. Los vectores son magnitudes físicas, como la velocidad y la aceleración, que tienen módulo o valor numérico o intensidad, que es el valor de la fuerza. Dijimos que se medía en Newton, por ejemplo, el módulo de la fuerza puede ser 100 Newton, 50 Newton, 45 Newton, por dar un ejemplo, ya 1000, 2000, 5000 Newton, lo que sea. El número que está aquí corresponde al módulo o intensidad de la fuerza. La dirección, un vector tiene módulo, dirección y sentido. Un vector posee módulo, dirección y sentido. La dirección corresponde al eje vertical o horizontal en la cual se aplique la fuerza. Es decir, que si la fuerza la aplico empujando un objeto, por ejemplo, un auto, si yo empujo este auto aquí, ¿ya? Estoy haciendo una fuerza horizontal hacia allá. Entonces, esa fuerza horizontal la voy a representar una X y un gorrito arriba. Si yo, en cambio, estoy arriba de una baranda, ¿no es cierto?, y estoy subiendo un objeto, un balde con cemento, ¿ya?, un saco de cemento, lo que sea, voy a dibujar la fuerza hacia arriba, ¿no es cierto?, porque estoy empujando hacia arriba para subir este balde, y en ese caso le vamos a agregar una Y, indicando que se mueve en el eje horizontal. ¿Sí? Y el sentido es hacia dónde. Hacia dónde está aplicando la fuerza. Es decir, si usted aplica hacia la derecha, va a ser positivo ese vector. Si usted aplica la fuerza hacia la izquierda, ese vector va a ser negativo. ¿Ya? Es decir, le va a agregar un signo aquí. Por ejemplo, si usted empuja el auto para allá, ¿ya? Si usted empuja el auto para el otro lado, ahí está empujando el auto para allá, esa fuerza que está ahí podría ser esta, supongamos, ¿ya? Estoy dando un ejemplo. Podrían ser, no sé, 80 newton, supongamos, en el eje X, en newton, pero como es hacia la izquierda, le voy a agregar un signo menos. ¿Sí? Igual como lo hacíamos con la velocidad. ¿Sí? O algo parecido. Si el sentido de la fuerza es hacia arriba, es positivo, y si es hacia abajo, es negativo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hagamos al tiro un ejemplo aquí. Oh my God, se me pegó. Ahí está. Ya le hagamos, está muy chévere. Ahí está, es así. Ok. Supongamos que ya, sigamos con el auto, ¿ya? Este auto, estamos discutiendo dos grupos de personas por este auto. ¿Sí? Nos vendieron, el mismo vendedor nos vendió el mismo auto, entonces una persona se lo quiere llevar para allá, ¿sí? No, mejor dicho, para el otro lado. Para acá, este auto. Entonces, si yo, por ejemplo, le digo que dibuje el vector, supongamos que yo le pido que dibuje el vector, este vector que está acá, por ejemplo, menos 50 newton en X, ¿cierto? Menos 50 newton en X.
Y también que me dibuje el vector A, la fuerza B, ¿ya? Por decir algo, ¿ya? Por decir que esa fuerza es diferente de esa. Le coloco una A y una B aquí. Supongamos que vale menos 30 en I Newton. ¿Ya? Este dibujo que hice abajo no me sirve para este ejemplo. ¿Ya? Lo vamos a dejar para después. Y lo vamos a pegar para acá, me sirve. Así que volvamos aquí. Ya. Entonces, mire. Si yo le pidiera a usted que... Ay, estoy cambiando la voz. Si yo le pidiera a usted que me dibuje estos vectores que están acá, ¿ya? No es necesario que usted haga un eje X y un eje Y y los dibuje ahí, ¿ya? No es necesario que usted haga esto. Ah, ya los voy a dibujar aquí, en el plano, porque el profesor me enseñó que en X se mueve así y que en Y se mueve así, así que ahí está. Voy a dibujar primero el plano. No es necesario que haga esto, ¿ya? Usted puede decir al tiro y dibujar de esta forma, mire. Si este vale 50 y este 30, va a dibujar la flecha en proporción. Pues voy a dibujar primero este, con rojo, porque es este vector que está acá. Supongamos que primero apunta hacia la izquierda, porque el signo es negativo. Lo primero que tengo que tener en cuenta. Ya, vale 50 y se mueve en X. Profe, ¿lo dibujo aquí? No, lo dibuja en cualquier línea horizontal. Puede ser aquí, puede ser acá, ya, puede ser en cualquier parte de aquí, pero que sea horizontal. Ya, eso indica X, eje horizontal. ¿Ok? Entonces, supongamos que hice este trabajo. Ya, ese no, chao. A su ego, ese me gusta. ¿Sí? Entonces, si esta representación representa este vector A, que sería este, serían menos 50 newton en X, y le pido que haga también la representación del vector B, ya, usted hace esto, ¿no es cierto? Ve el signo y dice hacia abajo, ¿ya? Pero como este es 30 y este es 50, este tiene que ser más cortito que esta longitud, ¿ya? Tiene que mantener como las proporciones del dibujo. Ay, maricón, ¿qué estoy haciendo? Ahí sí. Entonces, es hacia abajo, ahí, y es más cortito porque vale 30, en cambio este vale 50, ¿se fija? No tiene para qué ser tan exacto, ¿sí? Solamente un dibujo simple, ¿ya? Entonces, esta sería la fuerza que está acá, de menos 30. Un momento, ahí sí. Menos 30 en newton. Ya. ¿Esto queda claro, querido y estimado, no? ¿Cómo dibujar las fuerzas? ¿Cómo representarlas? No. Perdón, no escuché eso. ¿Quién habló? Yo, Benjamín Mateo, ¿No le quedó claro, Benjamín? exacto. Ya, mire. Hagamos otro ejemplo, mire. Si yo le pidiera dibujar a usted una fuerza, supongamos, mire, una fuerza A, una fuerza B, una fuerza C y una fuerza D, ambas de la misma magnitud, por ejemplo, las cuatro sean de 100 newton. 100 newton, 100 newton, 100 newton. Ya. Esta fuerza va a estar en el eje X o en la parte horizontal, o el dibujo va a ser horizontal. Este también va a estar horizontal, este va a estar vertical, este va a estar vertical, y este hacia la izquierda, este hacia la derecha positivo, este hacia arriba positivo, perdón, hacia abajo, perdón, negativo, y hacia arriba positivo. Mire, un vector se puede representar a través de un dibujo. ¿Qué tipo de dibujo? Una flecha, ¿ya? Pero los vectores tienen tres cosas. Módulo, que sería el valor numérico. Para el ejemplo serían 100 newton. Dirección, horizontal X y vertical Y. Horizontal X o vertical Y. Y sentido. Es decir, que si es positivo, puede ser
hacia la derecha o hacia arriba. Y si es negativo, puede ser hacia la izquierda esta flecha o puede ser hacia abajo esta flecha. Entonces, si yo represento estos vectores que están aquí en este espacio en blanco que tengo, voy a hacer lo siguiente. Esta que está acá, sé, porque es negativo, que apunta hacia la izquierda. Como es negativo, sé que esta flecha tiene que apuntar hacia la izquierda. El que valga 100 es arbitrario, o sea, yo puedo hacer una flecha así que valga 100, una flecha más corta que valga 100. Voy a elegir este tamaño, representando los 100 newtons. A través del tamaño de la longitud de esta flecha, del largo de esta flecha, yo represento el módulo o la intensidad. ¿Ya? Mientras más grande sea esta flecha, más intensa es la fuerza, más fuerte es la fuerza. Entonces, lo primero parto dibujando hacia la izquierda porque sé que es negativo, apunta hacia la izquierda. Lo dibujo horizontal porque está en el eje X. Los ejes X son horizontales. Y vale 100 newtons. Ahí está. Entonces tengo, en la flecha yo tengo el módulo, que es la longitud, la dirección, que es horizontal o vertical, y el sentido, que es hacia la izquierda o es hacia la derecha. Entonces, esta es la fuerza A. La que está aquí, la primera. Representado. Voy a representar ahora la fuerza B. Es la misma que la fuerza E, que la fuerza A, pero hacia la derecha porque es positivo. Es la misma. Ah, profe, pero lo tengo que hacer encima, no. La puedo hacer en cualquier parte. Aquí voy a hacer la fuerza A. Pero tiene que ser horizontal y apuntar hacia la izquierda nomás. Y tener el mismo porte porque valen los mismos newtons, valen 100. ¿Se fija? Por lo tanto, esta sería la representación de la fuerza B. ¡Oh! Es una flecha. Ahí sí. Esta sería la fuerza B. Si yo quisiera representar la fuerza C, la que está aquí, me doy cuenta al tiro que es negativa, es decir, puede ser hacia la izquierda o hacia abajo, pero aquí me dice que es hacia abajo porque está en el eje Y. Es decir, vertical tengo que dibujarla. Como vale 100, tengo que dar el mismo largo que esta. Es decir, mejor que la copie. Fija, y que luego la pegue. Y luego la de vuelta hacia abajo. Ahí está la fuerza de 100 newtons, ¿no es cierto? Esa que está ahí, negativa porque es hacia abajo. ¿Y por qué en este eje vertical? Porque es en Y. ¿Ya? En Y. Entonces esto representaría la fuerza en C, o sea, la fuerza C, que está ahí. Y ahora queda representar la fuerza B, que sería de igual tamaño, porque vale 100 newtons como toda. Entonces, como es de igual tamaño, la voy a copiar. Y luego la voy a pegar. Ahí está. Pero es positiva, así que la voy a girar. Es positiva. Bueno, no quedó muy buena. A ver, ahí. Ahí. Ya, ahí se ve un poco más derecha. ¿Se fija? Vale los mismos 100 newtons porque tiene la misma longitud que esa, que seguía esa. ¿Sí? Está en el eje Y vertical. Y es positiva, así que apunta hacia arriba. No sé si ahora queda claro cómo se representan las fuerzas. Queda más claro, ¿no? Sí, queda más claro. Muchas gracias. Ya, continuamos entonces. Ya, un segundo. Ahora sí. Ya. Dice, a ver, me están escribiendo. La letra C siempre para abajo. No sé a qué se refiere con eso. Ya, no importa. Continuamos.
Entonces, como las fuerzas son vectores, yo las puedo sumar. Así que para eso quiero que imaginen lo siguiente. ¿Ya? Quiero que imaginen lo siguiente. Supongamos que tenemos este auto que está aquí. Y dos personas se lo disputan. ¿Ya? Entonces, este se lo va a llevar para su casa. Le vamos a llamar A. Y a este le vamos a llamar B. Ambos están empujando, ¿no es cierto? Se están peleando este auto. Se encontraron botados. ¿Quién lo ve primero? El que hace más fuerza lo ve primero. No. Veamos, mire. Supongamos que el mono A está haciendo una fuerza para allá al auto. ¿Sí? Supongamos que el mono A ejerce una fuerza de, supongamos, 70 kilos. ¿Ya? Es horizontal, así que y es positivo que apunta hacia la derecha. El mono B va a hacer una fuerza también horizontal. Supongamos que la fuerza de B es esta. ¿Ya? Y la fuerza del mono B supongamos que es de 110 newton. Pero negativa, porque apunta hacia la izquierda, ¿no es cierto? Ahí. Profe, una pregunta, yo voy a hacer esta pregunta, ¿ya? Porque yo tengo personalidades múltiples, soy profesor y estudiante a la vez. Profe, ¿no sería bueno que dibujara las flechas en el objeto en el cual se están aplicando? Ahí, profe. ¿Y ahí? Sí, y da lo mismo, ¿ya? Los vectores chiquillos se pueden trasladar a cualquier parte y representan siempre la misma fuerza, ¿ya? Pero sí, efectivamente, estas fuerzas se están aplicando en el auto. Pero para que no quede la escoba aquí con números, con letras, la estoy dibujando arriba, ¿ya? Pero efectivamente estas fuerzas deberían ser estas. Deberían ser esa la B, ¿ya? Y esta la A, supongamos. ¿Sí? La voy a correr esa, ¿ya? Ahí. Que la ejerzan en ese punto. Ahí quedarían representadas esas dos fuerzas, ¿ya? Solamente para que quede más ordenado las puse arriba. Ya. Pregunta para ustedes. ¿El auto se mueve? ¿Queda detenido? Si se mueve, ¿hacia dónde se mueve? Queda detenido. Queda detenido, dice ahí el compañero. ¿Alguien tiene otra opinión? A ver, me están escribiendo, veamos. Mire, lo que dice Vicente Vera dice, se movería un poco a la izquierda. ¿Quién está de acuerdo con nuestro compañero Vicente? A ver, que dice que se movería hacia la izquierda. Yadira dice que queda detenido. No, no lo dice, lo pone como pregunta. ¿Ya? Yo sí también opino que se mueve un poquito para la izquierda. Para la izquierda Benjamín, ¿no es cierto? Dice, y Samuel también concuerda con Vicente. Sí, efectivamente, miren, las fuerzas se pueden sumar. Cuando yo sumo, cuando sobre un cuerpo se ejercen dos o más fuerzas, yo puedo sacar la fuerza total que está actuando sobre el objeto al cual le aplicamos la fuerza. En este caso, fíjese, a la fuerza total le voy a llamar fuerza neta, así se llama. Fuerza neta o fuerza total iba a ser la suma de todas las fuerzas que estén actuando. Es decir, la fuerza de A más la fuerza de B. En este caso, si hay una tercera fuerza, la tenemos que agregar acá. Si hay una cuarta fuerza, también la tenemos que agregar. Y a eso le llamamos fuerza neta o fuerza total. Y la fuerza neta o fuerza total nos va a indicar si el objeto se mueve, hacia dónde, y también si el objeto va a quedar en reposo. ¿Ya? Nos puede indicar esas dos cosas. ¿Sí? Fíjese. Pero, profe, ¿no sería mejor una resta aquí en este caso? Sí, porque tenemos un signo negativo, por eso que se resta, pero es la suma, así se define. ¿Ya? Se define como la suma.
ojo con eso. Hagamos esto al tiro, mire. Entonces la fuerza total o neta o resultante, que es lo mismo, es la fuerza de A, que vale 70 en X newton, ¿sí? Más la fuerza de B, que vale menos 110 X newton, ¿no es cierto? Al sumar, en este caso restar, porque son dos números de distintos signos, ¿no es cierto? La fuerza neta o total, la fuerza neta o total va a ser 70 menos 110, ¿me va a dar cuántos, chiquillos? ¿Cuánto va a dar 70 más menos 110 o 70 menos 110, que es lo mismo? Sí, Vicente, verá. 40. Sí, bien, Menos eso es 40. 40, pero es menos 40, exacto, porque es un vector. ¿Se fija? Entonces nos va a quedar menos 40, ¿sí? En X newton. Entonces yo puedo dibujar ahora la fuerza resultante que quedó de estas dos interacciones, de estas dos fuerzas. Es decir, la fuerza resultante sería esta. Sería una fuerza hacia la izquierda, ¿no es cierto? De 40 newton. Si esa vale 70, esa 110, una fuerza resultante de 40 newton sería como esta. Una cosa así, ¿cierto? De ese largo, porque es menos que la otra. Apunta hacia la izquierda porque es negativa, ¿sí? Un segundo para ordenar esto. Ahí, ahí. La voy a dibujar acá. La fuerza neta o total es esta que está aquí y vale menos 40 newton en el eje X. ¿Y qué significa eso? Como la fuerza total es esta que está aquí y vale menos 40, significa que el movimiento del vehículo, en este caso del objeto que estoy empujando, el movimiento final va a ser hacia la izquierda, ¿ya? Si de pronto, supongamos que de pronto, en un segundito, yo voy a llevar esto mismo por allá. Supongamos que de pronto, ¿ya? Esta persona, el A, o esta persona, el B mejor, se fatigó y disminuyó su fuerza, ¿ya? Supongamos que esta persona ahora se fatigó un poco y ahora su fuerza de la persona B es de 40 newtons, negativo hacia la izquierda, esa que está ahí. Entonces voy a disminuir ahí también. Este se fatigó y tiene una fuerza de 40 newtons. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? En este caso, ¿no es cierto? Vamos a quedarnos con la fuerza de A, que es 70 newtons, porque este no se ha fatigado, sigue haciendo la misma fuerza. Y este compañero que no tomó desayuno, ¿no es cierto?, va ahora a ejercer una fuerza de menos 40 newtons. Entonces ahora la resultante o la fuerza neta va a ser otra. ¿Se fija? Va a ser 70 menos 40, un número positivo primero que todo, va a ser positivo, y va a valer 30 newtons, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo aquí? Ok, entonces voy a dibujar una nueva fuerza resultante, que ya no va a ser esta. Ya no va a ser esta fuerza de... Un segundo. Chuta, es que hice... Nada, no importa. Va a ser una fuerza de 30 newton positiva, ¿cierto? Es decir que la resultante ahora va a ser más pequeñita, ahí, y va a ser hacia el otro lado. Entonces, el objeto ahora se va a mover hacia la derecha, ¿sí? ¿Se entiende eso, no? Sí. Ya. Pregunta entonces para ustedes. Pregunta. ¿Qué tiene que pasar con las dos fuerzas para que el objeto, en este caso el auto, no se mueva? Tienen que ser iguales. Exactamente, en módulo, ¿cierto?
tienen que ser iguales en módulo, en valor numérico, ¿sí? Iguales en dirección, es decir, en el mismo eje, en el eje X, pero tienen que tener sentido opuesto, ¿sí? Entonces, supongamos ahora que esas dos fuerzas, la fuerza A, ya no voy a hacer más dibujo, ya para no demorarme tanto, que la fuerza A vale 100 newton en el eje X y que la fuerza B vale menos 100 newton, ¿sí? En el eje X también, ¿sí? En este caso, si yo quiero sacar la fuerza total, voy a tener que sumar estas dos, ¿cierto? Y las dos están actuando sobre el mismo objeto, solamente que no la estoy dibujando ya para no demorarnos tanto, ¿ya? La fuerza neta va a ser la fuerza de A más la fuerza de B, igual que delante, y finalmente nos quedamos con lo siguiente: 100 newton en este lado, más los menos 100 newton por el otro. Eso nos va a dar una fuerza neta o total de 0 newton, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando es 0 no se escribe el X, ¿ya? Por si acaso. Quedaría neutro. Quedaría, la suma de las fuerzas sería 0 y el objeto no se movería. Quedaría neutro, como dice su compañero. Más que neutro, queda en reposo, no se mueve. La velocidad es 0, ¿ya? Cuando la fuerza normal, perdón, la fuerza neta gana hacia alguna dirección, por ejemplo en el caso anterior 30 newton, ahí la velocidad es distinta de 0, el objeto se empieza a mover, adquiere velocidad, ¿ya? Entonces si lo pensamos bien, ya, fuerza neta o fuerza total es lo que acabo de explicar. Si lo pensamos bien, la suma de las fuerzas o la fuerza neta, si la fuerza neta o fuerza total es igual a 0 newton, el objeto puede estar en reposo. Puede, porque puede pasar otra cosa también. ¿Ah? Ojo. El objeto puede estar en reposo. Ay, ¿por qué puede, profe? Porque hay otra opción. También sí hay otra opción. Cuando la suma de las fuerzas 0 también hay otra opción. Pues si la suma de las fuerzas no es igual a 0, ¿cierto? No es igual a 0 newton, o sea, puede ser una fuerza negativa, ¿no es cierto? O una fuerza positiva, ¿sí? En ese caso, el objeto se mueve. ¿Y hacia dónde se mueve? Se mueve en la misma dirección de la fuerza, y además en el mismo sentido de la fuerza. En el mismo sentido de la fuerza. ¿Ya? Pero volvamos acá ahora. ¿Queda claro eso, no? Lo que escribí abajo. ¿Sí? Si la resultante o la fuerza total o neta es hacia la derecha, ¿sí? Tiene dirección, eje X, el movimiento, y el mismo sentido de la fuerza resultante o total. ¿Sí? Se mueve en el sentido de la fuerza total. Ya, supongo que digo claro, ¿no? Quiero fijarme aquí arriba, mire. Lo que les dije recién. Si la fuerza neta es igual a 0 newton, el objeto está en reposo. Velocidad igual a 0. Metros partido por segundo. 0 metros partido por segundo. El objeto está en reposo. Pero también, chiquillos, ojo, también se puede mover con velocidad constante. También se puede mover con velocidad constante. ¿Cómo es eso, profe?
Ya, aquí quedé todo confundido, profesor. Aquí me jodió. Un ejemplo, mire. Supongamos, antes que terminemos la clase, le tengo que dar un ejemplo de esto, para que no se vaya confundido para su casa. Supongamos que me subo arriba de un globo aerostático, estoy arriba, de un globo aerostático a gran altura, bueno, más inflado, ¿ya? Estoy arriba, y de pronto me vuelvo loco, y me lanzo, ¿ya? Me lanzo. Si yo dibujara las fuerzas acá, que están Tenía actuando- depresión. tenía depresión, exacto, me lancé. Si yo dibujo las fuerzas que hay acá, primero va a estar actuando la fuerza peso sobre mí. ¿Sí o no? El peso me va a tirar hacia abajo. ¿Están de acuerdo conmigo, no? Espero Pero, que sí. profe, igual aunque no pese nada, igual va a caer, pues. Puta, que es inteligente este compañero. Bien, pero calmado, déjeme de continuar con el ejemplo, mire. Eso está súper bien estimado. Muy bien. Por eso que quiero decirle, claro, va a caer igual, pero ¿sabe qué va a caer? ¿Cómo va a caer? Va a caer con velocidad constante, amigo. Eso va a pasar. Va a caer igual, pero con velocidad constante. ¿Por qué? Porque a medida que vaya aumentando la velocidad de caída, va a aparecer una fuerza aquí llamada roce, que a medida que aumente la velocidad de caída se va a ir haciendo cada vez más grande el roce. Y va a llegar un momento en que la fuerza de roce va a ser igual y opuesta a la fuerza peso. Cuando eso pase, como dice su compañero correctamente, no se va a quedar detenido usted, ¿no es cierto? No va a caer en reposo en el aire, sino que va a bajar con velocidad constante. ¿Ya? Eso es lo que uno observa en la naturaleza. Si yo dejo caer cualquier objeto que deje caer, el objeto al principio va a acelerar, va a ir aumentando su velocidad producto del peso, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo la fuerza de roce se va a contrarrestar al peso y van a ser iguales y opuestas. Y cuando yo sume estas dos fuerzas que son iguales y opuestas, esta positiva y esta negativa, como van a tener el mismo tamaño, el mismo módulo, la suma total de esta, la fuerza neta, va a ser cero. Sin embargo, usted no queda en reposo. ¿Sí? Sin embargo, usted no queda en reposo, sino que baja con velocidad constante. ¿Quedó claro eso, no? Más o menos, aunque sea. No, quedaron mudos. Eso quedó claro, chiquillo, ¿no? Un poco. ¿Nada? Sí, profe, a Sí, mí sí. sí. Ah, ya, ¿Me ok. escucha? Ya, estimado. Vamos a retomar esto al principio de la otra clase. No se vaya todavía, que tengo que pasar la lista, ya que el inspector no puede sumarse a la lista, así que voy a tomar una fotografía, ¿ya? De la lista, ¿ya, chiquillo? Así que, permítanme. Antes que nos vamos, ya no se vaya para que no quede ausente. No se vaya. Déjeme sonreír. Ya, sonría nomás. Ok. Ahí va, la primera. Ya, y voy a sacar, porque hay más. Ahí sí, hay más participantes. Ahí está la segunda. Ya, estimado. Quedamos hasta acá. Espero que no haya quedado más confundido. Ya, pero no importa. Vamos a retomar esto en la próxima clase y vamos a repasarlo de nuevo. Ya, es súper importante que se entienda. Cuando la suma de las fuerzas que actúan sobre un objeto, ¿sí?, es cero, el objeto puede no moverse o puede moverse con velocidad constante. ¿Ya? Súper importante. Ya, chicos, nos vemos. Que estén bien. Chao, chao. Chao, estimado, nos vemos. Chau. Chaito, chaito.